Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com Para explicar con calma y con rigor la ciencia más reciente. Con Ángel Rodríguez Lozano y Jorge Laborda Fernández. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Comenzamos un nuevo episodio de Ciencia Fresca con Jorge Laborda, ahí en Albacete. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Noticias fresquitas que vamos a desarrollar, un par de ellas. Hoy empiezo yo y empiezo hablando de un tema que se acaba de publicar en la revista Nature, que habla de los deltas que se hunden. El título es Una amenaza silenciosa para cientos de millones de personas. Muy bien. Lo dejo ahí. Bueno, pues yo voy a dar una noticia un poco más optimista que la tuya. No se hunde nada, por lo menos, ¿no? Mi noticia no se hunde nada. La podemos titular Adiós al platino, plásticos que fabrican hidrógeno verde con luz, pero también necesitan vitamina C. No está todo el problema resuelto, luego contamos, pero es un avance importante. Muy bien, pues es muy interesante el tema. Vamos primero a hablar de los deltas, ¿no? Porque tenemos que imaginar que vivimos en una ciudad costera que está construida sobre un terreno y que ese terreno, año a año, se va hundiendo lentamente. Y no se hunde por un terremoto o por una catástrofe repentina, sino porque centímetro a centímetro, de manera casi imperceptible, se va hundiendo hasta que el mar, lógicamente estamos hablando de deltas, estamos hablando de lugares que están cercanos al mar, el mar empieza a ganar la partida, ¿no? Y esto, que parece ciencia ficción, es una realidad en muchos de los grandes deltas fluviales del planeta. Son deltas que, como sabéis, pues los deltas son tierras fértiles donde los ríos van a encontrarse con el mar, albergan a cientos de millones de personas, a grandes ciudades, tienen puertos estratégicos, ecosistemas clave, es decir, son lugares muy importantes. Pues bien, pues un estudio, como dije, en la revista Nature, revela una cosa muy inquietante. La mayoría de estos deltas del mundo se están hundiendo y en muchos casos lo hacen más rápido de lo que sube el nivel del mar. O sea que el peligro, digamos, lo tienen ellos mismos. No necesitamos a cambio climático, no necesitamos a subidas del nivel del mar para encontrar peligro. Se están hundiendo en sí. Simplemente que se están hundiendo, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo lo han mirado esto? Porque que se hunda un delta, a ver, me imagino que no estás por ahí paseando y comprobando que se va hundiendo bajo tus pies, ¿no? O sea, ¿qué medidas han tomado? ¿Cómo han hecho esto? Claro, primero se ha estudiado mucho lo que es el nivel, la subida del nivel del mar, la amenaza que existe. Ya sabemos que incluso se cuantifica que el nivel del mar puede subir del orden de unos 4 milímetros anuales actualmente con la subida de las temperaturas medias del planeta y demás, pero no se habían estudiado precisamente lo que ocurre en el terreno. Claro, para analizar lo que sucede en el terreno, para analizar si un terreno se eleva o se hunde, que hay causas de muy diverso tipo, porque hay causas geológicas, simplemente pues lugares a lo mejor en los que la Tierra se hunde porque geológicamente pues debajo existe una subsidencia de cualquier tipo, o porque se están consumiendo aguas subterráneas que están bajo ese lugar y ese agua subterránea al desaparecer pues lógicamente la Tierra se apelmaza. En otros casos, cuando hablamos de deltas, puede ocurrir que se haya construido una presa y que esa presa está reteniendo precisamente todos esos detritos que el río arrastra y con los que va rellenando precisamente ese delta y va sustituyendo a lo mejor esa tierra que se va apelmazando, o bien ya causas de otro tipo porque construimos enormes edificios, ¿no? Sí, bueno, una cosa puede ser incluso que quitan arena, ¿no? O sea, la arena, leí hace un tiempo, hace poco, que hay un problema de arena en el mundo, de suministro de arena, que se necesita para la construcción y que está empezando a faltar arena. Y claro, eso quiere decir que le están retirando el mar, la están retirando donde hay arena y podría ser que al extenderse esa arena, es decir, al quitar la arena y luego esa arena que es bastante, digamos, plástica, ¿no? Redistribuirse, eso puede afectar también a que los deltas o la zona del pueblo, del terreno donde se quita la arena también podría afectar.
Sí, bueno, no tengo ni idea si ese es un factor, pero bueno, que se está retirando arena, mucha arena para construir, ¿no? En el artículo no se menciona ese efecto, pero sí hemos hablado de él en alguna ocasión, precisamente por eso, porque se utiliza para rellenar playas y Claro, cosas claro, de estas sí. también. Bien, pues, ¿cómo se mide, ¿no? Ese hundimiento del terreno, el hundimiento del planeta, ¿no? Pues lo han medido con datos de satélite. Existen unos satélites, el Sentinel-1 concretamente, que pertenece a la constelación Copernicus, o sea, son el programa europeo Copernicus. Cuando dices constelación, ¿te refieres a una constelación de satélites? Sí, bueno, realmente sí suelen ser constelaciones de satélites y este es uno de ellos. Son muchos, ya. Concretamente en lo que es el programa europeo Copernicus hay varios satélites y lo que hace este Sentinel-1 es que utiliza un método que se llama interferometría radar, es decir, ese radar de apertura sintética. Emite una señal de radar que es reflejada por la Tierra y que permite por interferometría detectar pequeños movimientos a base de muchas pasadas y demás, vas leyendo, va detectando pequeños movimientos del terreno. Entonces, utilizando estos datos, lo que han hecho estos investigadores, que son de la Universidad de California, en colaboración con otras universidades y otros centros de investigación, lo que han hecho es analizar cómo se comporta el terreno, concretamente en 40 grandes deltas de todo el mundo. Los datos que han ido recogiendo, claro, ya no hablamos del nivel del mar, sino del nivel concreto de cómo se comporta la Tierra en esos lugares, y lo que han hecho ha sido ir recogiendo esos datos. De esos datos, de esos 40 deltas, en más de la mitad el suelo, lo que han determinado es que el suelo se hunde del orden de 3 milímetros al año. Pero hay 13 deltas en los que el hundimiento es mayor que la subida actual del nivel del mar, que ronda, como hemos dicho, los 4 milímetros actuales. En algunos casos, como deltas del Chao Phraya, en Tailandia, y ahí está situado, por ejemplo, la ciudad de Bangkok, que tiene entre 15 y 17 millones de personas, nada menos. Otro es el Brantas de Indonesia, que alberga del orden de 9 a 10 millones de personas, o sea, son zonas superpobladas. Estamos hablando de megaciudades. O el delta del río Amarillo, en China, que allí tiene ciudades como Dongjing o Binzhou, que tiene del orden de 6 a 8 millones de personas. Es decir, son lugares con muchísima población. Y en esos lugares los deltas se están hundiendo, como tú mencionas. Y hay algunos deltas que, por ejemplo, no todos los deltas tienen una superpoblación, ¿verdad? O sea, habrá deltas que no tengan tantas ciudades. ¿Esos deltas se hunden también o esos no se hunden? ¿Hay algún tipo de, digamos, de observación-control, ¿no? O sea, Hay algún, observo los que tengan muchas ciudades o los que tengan presas o lo que sea y comparo con los que no las tienen. Y entonces ahí puedo ver si la diferencia de hundimiento, puedo correlacionar, por lo menos, para ver si esa diferencia es debido a algún factor humano más que a, no sé, cualquier otra cosa desconocida. Claro, ten en cuenta que he dicho que han analizado 40 deltas y de esos 40, 13 se hunden más que la subida Sí, del nivel del mar. más, Quiere decir que claro. los otros no llegan a eso. Y han analizado deltas que no están tan poblados, como por ejemplo el delta del Amazonas. No está tan poblado, aunque también tiene poblaciones importantes, porque está ahí la ciudad de Belén, por ejemplo, que tiene del orden de un par de millones de personas, ¿no? Pero no están superpoblados como otros deltas. Claro, 40 deltas, ¿cuánta gente puede haber ahí? ¿No? Del orden de entre 250 y 500 millones de habitantes hay en esas zonas, y ya daré más datos más adelante, ¿no? El caso es que es un problema que tiene una escala global, porque el 35% de la superficie total de los deltas estudiados se está hundiendo. Eso es lo que han determinado ellos. En 38 de 40 deltas, más de la mitad del terreno, porque también aquí ocurre otro factor, y lo han comprobado, es que no todo el delta se hunde, sino que dependiendo del delta hay zonas que se hunden más y otras. Claro, son
extensiones muy grandes. Cuando hablamos de algunos deltas, tienen extensiones tremendas. Hablamos del orden de 460.000 kilómetros cuadrados en total, en el conjunto de los deltas. Esos son extensiones grandísimas. A ver, España tiene 505.000 kilómetros cuadrados, me parece, si no recuerdo mal. Así que estamos hablando de una extensión casi, casi como España. Casi España, ¿no? Y de hecho hay 7 grandes deltas que concentran por sí solo la mitad de ese área. Por ejemplo, el delta del Ganges, Brahmaputra, es el delta más poblado del planeta. Allí está la ciudad de Dhaka, que es la capital de Bangladesh, y que tiene del orden de 22-23 millones de habitantes en el área metropolitana. Pero también está Calcuta, de la India, que tiene del orden de 15 millones. O sea, eso da una idea de la cantidad de población que hay. Sí, bueno, entre los dos es la población de España prácticamente. Claro, o el delta del Nilo, que alberga del orden de 40-45 millones de personas, otra vez la población de España, es decir, es Sí, tremendo, ¿no? una barbaridad. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué se hunden? Parte del hundimiento, por supuesto, tiene un origen natural. Son sedimentos que se compactan con el tiempo. Al fin y al cabo, el delta lo forma el río, que arrastra sedimentos, que los deposita ahí en la desembocadura y que va formando precisamente una extensión de terreno que luego se aprovecha porque es una extensión muy rica, rica en agricultura, rica en pesca, además se forman puertos, se montan industrias. Estas megaciudades crecen ahí por algo. Claro, es que si no fuera una región rica no podrían crecer esas ciudades ahí. Está claro que sí, sí. No Alguna podrían razón hay. Sí, crecer. sí. Pero claro, son zonas muy extensas donde hay producción agrícola, esa producción agrícola se alimenta de aguas subterráneas, las aguas subterráneas se sobreexplotan y ahí tienes la primera causa, y eso es lo que ellos han determinado en este artículo, que la primera causa, la causa mayor, es precisamente de origen artificial, es por el uso excesivo de esas aguas subterráneas. Y por lo tanto ahí hay una causa que podría utilizarse ese conocimiento para poner coto y para decir, bueno, vamos a parar esa extracción. Y de hecho, en Japón, en Tokio, ya en 1970 empezaron a parar esa extracción precisamente para evitar el hundimiento. O sea que ya en algunos sitios se ha hecho. Pero claro, ¿qué ocurre? Que estas ciudades, estos lugares, estas megaciudades están precisamente en las zonas donde el desarrollo es menor, donde no existen medios suficientes, y entonces dejar de regar significa dejar de tener alimento y dejar de alimentar a la población. Entonces es muy complicado. Otro de los factores que ya lo había mencionado antes es el de aporte de sedimentos. Se construyen presas, las presas lo que hacen es evitar que esos residuos lleguen al mar y dejan de alimentar el delta. Ahí tenemos, en el caso del delta del Nilo, por ejemplo, pues tenemos el caso de la presa de Asuán. La presa de Asuán es una presa enorme, tremenda, eso es inconcebible, me parece un mar, y lógicamente desde que se construyó el delta del Nilo ha dejado de recibir ese aporte que antes le llegaba. O sea, digamos que los residuos se quedan en la presa, claro, no salen del agua. El agua sale, pero la presa actúa como un filtro. Se quedan en la presa, Claro, lógicamente. No. De hecho, las presas con el tiempo se colmatan y hay que drenar. claro, claro. Es como si fuera un filtro de esos residuos, sí, sí. Y luego está, por otro lado, la expansión urbana. Esa es otra de las causas, ¿no? Las ciudades añaden peso, porque claro, tú construyes un enorme edificio que suelen ser rascacielos de muchísimas plantas, pues eso es peso que vas poniendo sobre un terreno que ya le falta agua abajo y se está hundiendo, y entonces tenemos ahí un círculo vicioso. No solo estamos extrayendo agua del fondo, se está hundiendo el terreno, sino que encima le ponemos peso para que se hunda más. Bueno, pues esto es el verdadero problema, ¿no? ¿Y qué consecuencias dicen los autores, si dicen alguna que puede tener esto a medio plazo o a largo plazo? Es decir, ¿qué va a pasar con esos deltas? ¿Van a ser invadidos por el mar? Si el mar sigue subiendo, que sigue subiendo, ya está de moda Groenlandia, ¿verdad? Últimamente esto de Groenlandia, hemos hablado más de una vez que si se funde el hielo de Groenlandia, el océano sube 7 metros, o sea que para que suba a lo mejor 10 centímetros o 20 centímetros no hace falta mucho hielo que se funda, y luego al mismo tiempo se están hundiendo estos deltas. Entonces, claro, el riesgo de que el mar les invada a esas ciudades y a esas regiones,
pues es evidentemente mayor, claro, mayor que el que se podía esperar, porque no sabíamos hasta ahora que se estaban hundiendo. Entonces dicen algo de los autores del tiempo, más o menos en qué plazo de seguir como estamos, qué puede pasar. No dan plazos, no. Ellos se limitan a decir esto es lo que está ocurriendo, pero claro, estamos hablando de deltas, de lugares que a lo mejor la mayor parte de la población está a un nivel de terreno que está 1 o 2 metros por encima del nivel del mar. Claro, 1 o 2 metros por encima del nivel del mar, si tú dices 4 milímetros de elevación del nivel de los océanos, le sumas del orden del doble en muchos sitios de subsidencia del terreno, ya tenemos ahí 1 centímetro por año. Quiere decir que en nada de tiempo se va subiendo año a año. En 10 años son 10 centímetros, sí, sí. Eso, y No, y luego hay... aparte que el mar no está quietecito. El mar, podemos tener mareas, podemos tener, en fin, temporales, que sube el nivel del mar y, claro, evidentemente antes no llegaba muy adentro, pero ahora como ha bajado, aunque sean 10 centímetros, Claro, con un temporal puede invadir el mar. y esa subsidencia, ese hundimiento no es uniforme. Es decir, hay zonas de la ciudad que se hunden más que otras, porque están por encima de un acuífero o porque han construido enormes edificios o por todo esto. O sea, es decir, ellos llaman la atención de que hay grandes porciones de población que están viviendo en deltas que no tienen medios para poner remedio a esto y que irremisiblemente se están hundiendo y que aunque sabemos dónde está la causa, aunque sabemos qué se podría hacer, no cuentan con los medios suficientes para hacerlo, no hay una solución fácil. Así que esta es la lección que da el estudio, ¿no? No nos limitemos a pensar que las desgracias en este sentido van a venir por el cambio climático, no hace falta, no necesitamos el cambio climático para esto. Basta con la acción humana para crear situaciones límite que se verán en un futuro, que evidentemente en un futuro cercano, aunque los detractores del cambio climático decidieran que no existe, simplemente por este hecho, ya... Si con esa decisión lo pudieran bloquear, ¿verdad? Decido que no existe y ya está. No, no. Pues ni siquiera con eso podríamos salvar estas zonas, que son, insisto, las zonas más pobladas del planeta. No solo más pobladas, sino que tienen más recursos, lógicamente, porque ahí están unos puertos importantes, ahí están unas poblaciones importantes, ahí está una agricultura que es fundamental para la subsistencia y que tienen poblaciones que del orden de 20 millones, o sea, son ciudades increíblemente grandes, o sea, es impresionante. Yo he estado en el Cairo y aquello era un mar de casas que por kilómetros y kilómetros de casas, además, pues en unas condiciones, digamos, difíciles. Pues allí en el delta del Nilo, pues tienes Alejandría también, que está en el delta del Nilo. Es decir, son lugares muy propensos. Así que si no se pone algún tipo de medida, pero ese remedio tendría que ser un remedio que aportara fondos de tipo internacional, entiendo yo. Esto no lo dice el artículo, pero lógicamente son... Evidentemente el problema es gigantesco, con cientos de millones de personas afectados, pues no es que el alcalde del Cairo diga, no, oye, vamos a... Eso no lo pueden hacer No, así. y en última instancia, el alcalde del Cairo, pues bien, el Cairo parece ser que no es de los más problemáticos en este sentido, pero si te vas a Dhaka, en Bangladesh, pues evidentemente ahí sí que tienes Claro. un problema. Sí, lo que pasa es que eso choca. Claro, es que eso choca con libertades, digamos, adquiridas, de, a ver, no me vas a decir a mí dónde puedo ir a vivir, ¿no? Es decir, si me quiero ir a vivir aquí o quiero ir a vivir a tal ciudad, me tienen que decir las autoridades, no, no, más de 5 millones de habitantes, pongamos, ¿no? No puede tener esta ciudad porque si no es un problema, se hunde el terreno, entonces ahí hay que acotar una serie de cosas. En fin, yo veo que es un problema complicado, ¿eh? Es un problema Al complicado. final lo que nos da es una lección clara a todo esto, ¿no? Es que hay que tomar medidas y las medidas son o gestionar mejor el agua subterránea, que esa es una de las causas principales, restaurar el flujo natural de los sedimentos y por supuesto, planificar un crecimiento urbano que se adapte a cada terreno y a las consecuencias que pueda causar si nos pasamos, ¿no? Y eso se propone en el artículo, así que es lo que se puede hacer. La cuestión es que se puede hacer. Sí, sí, está claro que, bueno, efectivamente, cuantos más
complicado es el problema, pues es más difícil de solucionar, obviamente, ¿no? Claro, claro, es un problema muy complicado. O sea que la solución está ahí, pero aplicar esas soluciones es muy complejo, es muy complejo. Muy bien, bueno, pues pasamos a Pues hablar, pasamos a tu... sí, a la noticia que es un poquito más optimista, yo creo que la tuya. No, no estamos hablando de que se hunda nada. Bueno, en todo caso, lo que sí que se puede hundir es el consumo de petróleo a largo plazo, ¿no? Lo cual no me parece que sea una mala noticia, puede que para algunos lo sea, pero para el planeta definitivamente no. Y como decía al principio, la noticia la podemos titular a Adiós al platino, plásticos que fabrican hidrógeno con luz y con vitamina C, que es el único problema que tenemos, que necesitamos vitaminas para este hidrógeno, ¿no? Es curioso. Sí, es una cosa muy interesante. La verdad que a mí Sí, me ha sí. sorprendido porque Sí. efectivamente, bueno, luego explicamos por qué la vitamina C, que es un antioxidante, como todo el mundo sabe, y que efectivamente también funciona como antioxidante, es decir, como donante va a donar un electrón, va a donar electrones y va a impedir la oxidación, como digo. Bueno, entonces esto es la razón, luego lo explico un poquito mejor. Pero bueno, lo importante es que se genere hidrógeno a partir de agua mediante la luz y sin platino. El platino era el catalizador. Claro, o sea que tenemos esa molécula de agua, que como todo el mundo sabe está compuesta de un Por átomo de hidrógeno y oxígeno y oxígeno. dos de hidrógeno, y la cuestión está en que para separar ese oxígeno de los hidrógenos y obtener hidrógeno que podía utilizarse luego combustible, hay que suministrar energía. Sí, bueno, pero hay que suministrar energía de manera inteligente, Claro. que no es calentar el agua o no es, en fin, ponerla a hervir o hacerla a vapor. Yo le puedo dar como... No, bueno, es que además calentándola y convirtiéndola en vapor no lo Efectivamente, conseguimos. O sea, efectivamente. necesitaríamos utilizar métodos clásicos como la electrolisis, ¿no? Que es una corriente eléctrica. Claro, claro. O sea, hace falta suministrar energía, pero de una determinada forma, de manera que esa energía se canalice en separar los átomos que forman la molécula de agua y no se canalice en aumentar la velocidad, digamos, la energía cinética de esas moléculas sin que se rompan, lo cual es lo que hace es aumentar la temperatura. Es decir, aumentar la temperatura es esa energía, la suministro, el agua se calienta, pero no me da, desgraciadamente, no me da hidrógeno y oxígeno. Me hace falta un catalizador, que es una sustancia, luego lo comentamos, que lo que hace es, en este caso es como dirigir la energía hacia de determinada manera, más que se vaya por otra, ¿no? Pero bueno, lo importante es que, ¿por qué es importante? Vamos a hablar primero, la primera parte, digamos, ¿por qué nos importa el hidrógeno? ¿Por qué queremos generar hidrógeno a partir de agua? Y evidentemente lo interesante es obtener energía de manera útil, energía renovable. Energía renovable, ¿por qué? Hombre, si utilizo luz del sol en separar las moléculas de agua y luego ese hidrógeno que he conseguido y el oxígeno que evidentemente ya está en la atmósfera, lo puedo volver a recombinar para formar agua, vuelvo a recuperar la energía en la combustión del hidrógeno y lo único que obtengo es agua. No obtengo dióxido de carbono, que es el problema del efecto invernadero, ¿verdad? Que es los combustibles fósiles que nos dan dióxido de carbono y sería una energía mucho más limpia. Además, tenemos un problema, o mejor dicho, solucionamos un problema de almacenamiento de energía. Cuando tenga energía renovable, en fin, que en exceso, yo la puedo utilizar en generar hidrógeno, que la puedo almacenar y lo puedo utilizar cuando esa energía esté menos disponible. No sé, se me ocurre por la noche, ¿no? No hay energía solar por la noche, bueno, pues por la noche podríamos utilizar el hidrógeno que habríamos generado durante el día, ¿no? O sea que en este caso la energía viene directamente de la luz del sol. La En luz este del caso sol sí, incide es sobre el una agua, foto, sí. el agua en presencia de ese platino O lo que vamos a contar, o lo eso que es. vas a Sí, contar, sí, se va a disociar y vamos a almacenar el hidrógeno, que es una forma de almacenar esa energía solar. efectivamente. Entonces esa es la idea. Pero claro, la cuestión está en que esto, para que sea, digamos, económicamente viable y que al mismo tiempo no sea un problema para el planeta, pues lo tenemos que hacer con materiales baratos y sin generar muchos residuos tóxicos, ¿no? Sin generar nada tóxico, lo cual, claro, es el problema del platino y de catalizadores metálicos, que son metales raros, metales escasos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es esto del catalizador que hemos mencionado antes? Pues es, como digo, una sustancia que me va a canalizar la energía de manera que me va a hacer más fácil la separación de las moléculas de agua en hidrógeno y en oxígeno.
y que no, como digo, no es que al calentar el agua, al dar energía, esa energía simplemente se traduzca en mayor agitación térmica, sino que se traduzca en que se separen los átomos que forman la molécula, ¿no? O sea que es un intermediario en la Es un reacción. intermediario, pero es una especie como de director de orquesta, que me dice dónde tiene que ir la energía que yo doy. Es decir, la luz, si yo pongo el agua a calentar al sol, bueno, en fin, seguro que has paseado por la playa, esos charquitos de agua que a veces se producen en la playa y metes ahí los pies y eso está bastante más caliente que el mar. Bueno, eso lo ha calentado el sol. Es decir, es una energía del sol, pero el sol no ha transformado esa agua en hidrógeno y en oxígeno, simplemente la ha calentado. Entonces el catalizador le va a decir, hasta cierto punto, le va a decir a esa energía, la vas a utilizar no en calentar, sino en separar. A mí me gusta la metáfora del catalizador como la de la llave inglesa. A ver, la llave inglesa la utilizamos para mover tuercas, ¿no? O sea, apretar tuercas o liberarlas. Lo puedo hacer de dos maneras. Sin llave inglesa, o lo puedo intentar hacer sin llave inglesa o con llave inglesa. Sin llave inglesa, con mis manos, intento apretar la tuerca. Evidentemente, solo la puedo apretar hasta un cierto punto, porque luego ya me empieza a hacer daño. O la puedo intentar soltar, que no la voy a poder soltar. La llave inglesa me permite de alguna manera dirigir la energía que tengo yo es la misma, o sea, la fuerza de mi mano, la fuerza de mi brazo, pero la dirijo de otra manera, es una especie de palanca, ¿verdad? Entonces la dirijo y ahora la tuerca la puedo mover. La llave inglesa no se ve afectada por el movimiento de la tuerca, con lo cual puedo, una vez que he soltado una tuerca, puedo utilizarla para soltar otra, para soltar otra, para soltar otra o para apretar otra. Con lo cual la llave inglesa está actuando de catalizador de la reacción, entre comillas, de apretar o soltar tuercas. Y además es algo que no se consume. Exacto, es algo que no se La misma consume. llave inglesa la podemos utilizar durante el tiempo que Al queramos final la llave y inglesa en el mundo real se podrá se dañar, acaba rompiendo, pero pero en bueno. principio se acaba rompiendo, pero en principio no se consume exactamente, no se consume, que es la misma idea que un catalizador, ¿no? Mientras el catalizador no se degrada, que también se puede degradar, lo que sería el platino, se puede a lo mejor, bueno, el platino lo veo difícil, pero bueno, sí, igual se puede oxidar o puede haber algunos cambios en algunos átomos del metal y puede ir perdiendo eficacia, ¿no? Bueno, entonces eso sería el catalizador. Y la idea es que, claro, hasta la fecha se había conseguido producir hidrógeno, pero con platino, con compuestos de platino como catalizador. Y esto, pues es claro, es muy caro, además es muy difícil de escalar, porque lo puedo hacer en el laboratorio, pero ¿cuánto platino me haría falta en una planta de generación de hidrógeno verde? Pues claro, me hace falta evidentemente ¿No? bastante más. Y en última instancia es Claro, tan caro. exacto. Además, no es nada barato sacar platino, hay que mover un montón de toneladas de tierra, me imagino. Al menos eso pasa con el oro, ¿no? Que sacas un gramo de oro, de una beta rica, un gramo de oro por kilo, no por tonelada de tierra o más. Entonces, en el platino es posiblemente incluso más raro todavía. O sea que no es verde. El platino, el hidrógeno puede ser verde, pero luego el platino no. Con lo cual, esto es lo que tenemos como problema, ¿no? Entonces, ahora la cuestión es bueno, vamos a intentar generar un catalizador mediante compuestos orgánicos, es decir, de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, a ver si, incluso con algún azufre, y aquí es donde después de mucho tiempo, evidentemente de investigaciones, pues hay un avance, yo creo que importante, significativo en este campo, con polímeros conjugados, son polímeros, son como el plástico, cualquier botella de plástico que tengamos, incluso las fibras textiles sintéticas son polímeros, es decir, la unión química de muchas unidades, mero significa unidad, poli muchos, pues muchas cosas unidas que me dan fibras, que me dan pues unas macromoléculas, digamos, moléculas más grandes, ¿no? Y entonces estas moléculas que han bueno, desarrollado un grupo de investigadores que publican esto en una revista que se llama Advanced Materials, o sea, materiales avanzados. Hay varios investigadores de muchos países, lo cual siempre me gusta mencionar porque bueno, pues se refleja la colaboración internacional que ya nos gustaría a muchos que fuera tan intensa en otros campos como en la ciencia, pero aquí tenemos a gente de Suecia, que es donde se ha hecho la mayor parte del trabajo, hay gente de China, hay gente de Brasil, hay gente de California, pues todos estos investigadores han aportado cada uno su parte, su grano de arena o su idea para generar esta sustancia, este catalizador, y además lo han formado de tal manera que han hecho con ellos nanopartículas. Nanopartículas son, bueno,
Si todos hemos visto los aerosoles estos, ¿no? Que se formaban cuando tosemos o cuando un spray, ¿verdad? Bueno, pues son todavía partículas más finas del orden de la mil millonésima del metro, lo que sería el diámetro de la nanopartícula, del nanómetro, ¿vale? Estamos hablando de nivel molecular, creo que la hemoglobina de nuestros glóbulos rojos tiene 5 nanómetros de diámetro, si no me equivoco. Es decir, estamos hablando de partículas del nivel, del tamaño, del nivel de moléculas que tenemos en nuestras propias células. ¿De acuerdo? Así que son muy, muy pequeñitas. ¿Y por qué las nanopartículas? Pues hay dos razones. Una, que tenemos más superficie. Claro, aquí la idea es que el agua tiene que interaccionar con el catalizador. O sea, esto no es magia. Tiene que haber una aproximación del agua a la partícula. Con lo cual, si yo hago partículitas muy finas y las pongo en el agua, lo que estoy haciendo es como una especie de emulsión en donde hay la superficie de la nanopartícula va a estar en contacto con las moléculas de agua y va a haber como muchas más moléculas de agua en contacto con el catalizador, ¿no? Entonces, esto es una ventaja importante. Y luego la otra es que hay mayor accesibilidad química, o sea, mayor accesibilidad de las moléculas a esa zona del catalizador que va a permitir que la energía cuando llegue, esa luz cuando llegue, se utilice para romper la molécula. Esto yo lo veo, no será así, ¿verdad? Pero yo lo veo como que el catalizador me sujeta la molécula hasta cierto punto, ¿vale? Y me permite que el fotón que llegue sea utilizado no para moverla, no para que se agite térmicamente, sino para romperla. De hecho, la molécula de agua va a ser rota de esta manera, ¿no? Así que lo que tenemos con este catalizador es como mayor superficie, pero también como mayor compensación química. O sea, como que el agua, las moléculas de agua tienen que hablar con el catalizador hasta cierto punto, tienen que interaccionar y esa interacción es la que permite luego que la molécula se rompa. Entonces, a ver, ¿cómo funciona esto en realidad? Pues esto sería como que esa nanopartícula es como si fuera una especie de antenita solar que me va a recoger los fotones del Sol, ¿verdad? Cuando recibe los fotones del Sol, estos fotones van a excitar los electrones, que lo que hace es que los electrones del catalizador van a pasar a un estado energético más alto y ese electrón entonces es como más disponible para que el hidrógeno del agua, el hidrógeno, lo pueda capturar y tengamos, en lugar de un protón, porque lo que tenemos en el agua, hay protones libres, digamos, en el agua que siempre se están formando, bueno, pues ese protón que está en el agua pueda capturar ese electrón más excitado debido al fotón y entonces se convierta en un átomo de hidrógeno que ya no es un protón, está ya neutralizado, tiene su electrón. Si esto lo hacemos con dos átomos de hidrógeno y esos átomos de hidrógeno se encuentran, tenemos la molécula de hidrógeno gas, el H2, que sería la molécula de hidrógeno gas. Claro, cuando está formando el agua, el oxígeno es el que aporta ahí los electrones y los comparte. Exacto, los comparte con el hidrógeno. Los comparte y el hidrógeno ahí elige, en lugar de compartir, me quedo con este que es más fácil. Vale, exactamente, exactamente. Lo que pasa es que en ese momento el protón, o sea, el hidrógeno, digamos, se queda sin el electrón, porque son los protones del agua que están en el agua, y entonces se encuentra en una situación con el catalizador en donde ahora puede coger el electrón fácilmente, lo puede coger más fácilmente y se convierte en un átomo de hidrógeno con su electrón. Claro, si esto lo hacemos con muchos hidrógenos a la vez en una zona pequeñita donde se van a poder encontrar, porque estamos hablando de nanómetros o menos de distancia, esos hidrógenos se van a combinar y van a aparecer burbujas. Es que, de hecho, es lo que ven los investigadores, ven burbujas de hidrógeno. Pero ¿cuál es el problema? El problema que tienen es que aquí hay truco, es que cuando el sol llega, el fotón llega al catalizador y excita el electrón, ese electrón pasa a un estado superior y me deja como un hueco más abajo, es decir, un hueco energéticamente más abajo. Esto es como si yo subo la escalera, ¿verdad? Me llega un fotón y subo un peldaño, subo dos peldaños, pero yo ya no estoy en el peldaño donde estaba. En el peldaño donde estaba ha quedado un hueco, un hueco, digamos, donde haría falta un electrón para neutralizar eso. Si ese hueco no es rellenado, pues vuelvo a caer al escalón de abajo. Pero hace falta que el electrón esté en el escalón de arriba para que el hidrógeno lo pueda coger. Porque si no está en el escalón de arriba, no lo puede coger. Entonces, ¿qué hacemos para que el electrón no vuelva a caer? Porque la tendencia normal es que el electrón vuelva a caer. Bueno, pues añadimos una sustancia que suelta electrones con facilidad y que lo que va a hacer va a ser que ese hueco que ha quedado del electrón que ha sido excitado a un nivel superior por el fotón,
ese hueco ahora está rellenado, de manera que el electrón no caiga de vuelta, no caiga abajo, y ese electrón pueda ser capturado por el protón para formar parte de ese átomo de hidrógeno. ¿Y qué sustancia es la que añaden, esto estamos hablando todavía en el laboratorio, qué sustancia es la que añaden los investigadores para tapar esos huecos de electrones? Pues una sustancia que da muchos electrones fácilmente y que es un antioxidante, porque, mm, digamos, antioxidar o evitar la oxidación es evitar que se pierdan electrones. Una sustancia se oxida cuando pierde electrones. Realmente esa es la definición de oxidación. Bueno, pues esta sustancia es la vitamina C, el ácido ascórbico, que es efectivamente una sustancia que puede ceder electrones con cierta facilidad. Pero bueno, aquí viene una cosa muy curiosa y es que esto tiene que ver con el pH, la acidez del agua. Cuanto el agua es más ácida, cuanto más ácida es, más protones hay. Porque la acidez tiene que ver con los protones sueltos que hay, los iones hidrógeno, ¿no? Pero si yo pongo un pH, o sea, el pH me indica la cantidad de protones que hay. Si tengo un pH bajo, hay muchos protones. Esto va al revés. La escala bajo es muchos protones. Si tengo un pH con muchos protones, es decir, que tengo muchos protones, pues uno podría pensar, vale, voy a ser capaz de generar más hidrógeno, porque tengo muchos protones. Pero el problema es que a ese pH el ácido ascórbico, o sea, la vitamina C, no suelta fácilmente los electrones. Entonces, tengo que tener una combinación, un pH, digamos, óptimo, en el que me permita que los protones sí se me conviertan en hidrógeno, porque el ácido ascórbico, la vitamina C, suelta los electrones de una determinada, o sea, de una manera equilibrada y llegamos a un óptimo, ¿no? Entonces, eso me parece como muy bonito porque tú puedes tener un sistema que a lo mejor funciona y por una, digamos, entre comillas, sutileza, una cosa que no te has dado cuenta, como es el pH del medio, puede ser toda la diferencia. Que funcione o que no funcione, no depende del catalizador que tú has hecho. O no depende de la cantidad de luz que le des, sino depende de la cantidad de protones que tienes ahí, en el caso en este caso, ¿no? Y de cómo funciona, exacto, y de cómo funciona, Que hay una cantidad óptima que es a la que funciona. exacto, hay una cantidad óptima, eso es. Entonces, bueno, la vitamina C se consume, no es un catalizador. Hemos hablado antes de la llave inglesa no es modificada, la vitamina C sí. Con lo cual, en cada ciclo de generación de hidrógeno, tengo que añadir más vitamina C. Entonces, esto es un paso importante porque han conseguido un catalizador que cataliza bien la mitad de la reacción de romper el agua en Pero dos. La claro, mitad de la reacción es generar hidrógeno. Aquí no se genera oxígeno porque todavía no hemos podido, digamos, oxidar el oxígeno. Valga la redundancia, porque el oxígeno se me queda con el electrón y ahora se lo tengo que quitar hasta cierto punto, ¿verdad? Se lo tenía que quitar para que me formara oxígeno molecular. Y hay por ahí ya esquemas que son interesantes en donde en lugar de utilizar solo un catalizador, utilizan dos que están acoplados. Uno que estaría especializado en producir hidrógeno y el otro que permitiría la formación de oxígeno molecular. Con lo cual lo que tendríamos es la ya, formación ya. de hidrógeno y de oxígeno Pero es sin un paso. necesidad de vitamina C, es decir, sin necesidad de añadir nada que se me consuma en la reacción, que evidentemente también me la encarece. Porque vale, no tengo platino, pero ahora tengo que fabricar toneladas de vitamina C para producir el hidrógeno. Y eso evidentemente pues no es todavía la solución de el mundo sin petróleo, ¿no? Un mundo a base de hidrógeno y de combustión totalmente limpia, en donde solamente pongo agua, le doy luz, oye, y me sale hidrógeno y oxígeno, lo acumulo, lo almaceno, lo distribuyo y luego lo vuelvo a recombinar en agua. Eso sería el mundo ideal, sin ningún tipo de, digamos, de impurezas o de suciedad. Sería barato, la luz del sol de momento es ilimitada, es decir, sería una situación ideal, pero todavía no estamos en ese otro punto. Pero bueno, no obstante, este trabajo es un paso importante porque se ha demostrado que efectivamente ya no es necesario el platino para generar este hidrógeno, aunque sea necesario la adición de un donante de electrones, ¿verdad? Para rellenar ese hueco que hemos hablado antes y que la reacción pueda proceder así. O sea que es un paso adelante en el sentido de que en lugar de utilizar un catalizador caro como puede ser el platino, se utilicen estos polímeros, pero lógicamente no es la solución del problema. No todavía, hay que seguir investigando. Ahí estamos, ¿no? Son avances, yo creo que significativos y que
Pues a veces esos avances aparecen ahí ocultos, no les da nadie importancia, no aparecen en el telediario, ¿verdad? Pero son avances que a lo mejor dentro de, no sé, 10, 20 o 30 años, pues ha dado lugar a un avance fundamental. Y como ejemplo tengo el de las vacunas de ARN, porque la ganadora del premio Nobel por estas vacunas empezó a trabajar con ellas en los años 90 del siglo pasado. La gente sigue pensando, bueno, es que la vacuna del ARN salió en un año y no se ha avanzado y no, o sea, estamos cobayas. No, no, esto no es así. Ha habido unos avances que nadie se enteró, porque claro, como digo, no salen en las noticias, y esos avances se van construyendo sobre esos avances, y de repente, que parece de repente, ¿verdad? Pero que nunca es de repente aparece el gran avance, y ahora ya podemos ir con coches que llegan motores de hidrógeno, y puedo incluso, oye, tengo un panel solar en el coche y pongo unos cuantos litros de agua. Y el agua me la convierte en oxígeno, en hidrógeno y oxígeno por el sol, y el coche va con el agua, ¿no? O sea, es decir, un avance fundamental, bueno, es un avance fundamental, sí, fantástico, pero no es de la noche a la mañana. Hay un montón de trabajo detrás. No, evidentemente, como nada de lo que utilizamos. Cualquiera de los artilugios que utilizamos han necesitado años de investigación. Lo único que pasa es que, claro, salen a la luz cuando resuelven el problema fundamental. Pero los pasos intermedios no son noticia. Claro, efectivamente. Exacto. Bueno, pues esto me ha parecido un paso intermedio muy interesante, y que ya digo, que si comparan, los autores hacen una gráfica en donde comparan la producción de hidrógeno con platino, la producción de hidrógeno sin platino hasta hoy, hasta su trabajo. Y bueno, creo que multiplican por lo menos por 100, si no más, la cantidad de hidrógeno producido con sus nanopartículas de este catalizador, que es comparable, totalmente comparable a lo que se produce con platino. Pero claro, la promesa es que esto puede ser muchísimo más barato de producir, que evidentemente generar el platino, y que si soluciona el problema del otro catalizador que hace falta, si se solucionara de la misma forma, que es más difícil, ¿eh? Porque la química es más complicada, la reacción es más complicada, pero bueno, si se soluciona, pues tendríamos un procedimiento de generar hidrógeno y oxígeno sin ningún tipo de gasto más que la energía solar y lo que sería la fabricación de los catalizadores, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos, y me ha parecido una noticia prometedora. Sí, al final nos vamos acercando poco a poco a lo que la naturaleza hace continuamente, que es la fotosíntesis. Así es, lo que pasa es que la naturaleza utiliza carbono, porque sin el carbono no habría vida, ¿no? Eso ya... Pero Claro. en este caso pasaríamos del carbono completamente, y lo que haríamos sería efectivamente romper el agua en dos y generar hidrógeno por un lado y oxígeno por otro. Así que, bueno, pues ahí queda la noticia. Ya digo, prometedora. Pues ahí queda. Esperemos que pronto des la otra, la que falta. Sí, ojalá, ojalá. Hay muchos grupos trabajando en esto, ¿eh? Porque esto, claro, esto es o sea, es un área de investigación que tiene un interés económico evidente, y además ahora un interés también medioambiental evidente. Porque ya no se trata solo de que sea energía barata, sino también la energía limpia. Y cada vez se hace más urgente esa energía limpia. Hablando de medidas para evitar que se hunda el delta del río que sea, pues también hay que tomar medidas para evitar que se hunda el resto del planeta, que también se está hundiendo desde el punto de vista de especies que se extinguen, de en fin, un montón de problemas. ¿No? Y la subida del nivel de los océanos, que al final se debe a la subida de la temperatura media del planeta, que o sea, está ahí todo relacionado. Bueno, pues nada, esperemos que demos un poco de esperanza, y en cuanto a la primera noticia, la esperanza es que exista la posibilidad de poner remedio, porque el remedio existe. Bueno, yo es que para empezar me parece importante a ver si de una vez tomamos conciencia, porque ahí me refiero de manera global, la humanidad global toma conciencia de los problemas y se da cuenta de que esto no es un invento de, no sé, unos científicos que van a tocar las narices a nadie, ¿no? Porque hay gente que es que piensa esto, y yo creo que hay que seguir luchando para ver si nos damos cuenta de que es que esta es la realidad en la que estamos, y que negarla es un suicidio, y que incluso aceptar la realidad no quiere decir que no vayamos al desastre, porque hay que poner medidas que, como tú muy bien has dicho, son muy complicadas de poner en práctica, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí la verdad es que no es que sea pesimista, es que el análisis de la realidad con cierto realismo no invita al optimismo, vamos a dejarlo así. Esto no invita al optimismo. Claro, es que conocer el problema es una fase, conocer la solución es otra, y aplicarla sería la tercera, y todas esas cosas tienen que unirse. Efectivamente. Pues,
Por eso digo que el análisis de la realidad no invita al optimismo, así como de aquí a mañana, no. Vamos a ver si a medio plazo esto se soluciona, siempre y cuando haya otro sentido común y mesura en el planeta en otras cosas, ¿no? Muy bien, pues aquí hemos llegado al final de este programa y nos despedimos hasta dentro de un par de semanas. Muy bien. Pues nada, como siempre, buena ciencia, que los buenos anticuerpos y alimentos os acompañen siempre. No olvidaros del optimismo, porque creo que la ciencia, si hay algo optimista y buenas noticias, las da la ciencia, lo he dicho ya muchas veces, lo hemos dicho ya Ángel, así que hay que seguir con ese optimismo y bueno, pues hasta dentro de 2 semanas que traeremos noticias también con optimismo. Exacto. Que conozcamos los problemas, conozcamos las soluciones y apliquemos los Efectivamente. resultados correspondientes. Bueno, un abrazo, Jorge. Hasta Adiós. pronto. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca. Un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web, cienciaes.com, les ofrecemos una amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.